Capítulo 66. Atraviesa la Selva Negra, 3. La capital comenzó a calentarse como una parrilla en un caluroso día de verano cuando anunciaron la gran decisión que tomaron durante su reunión anterior en el Gran Salón. Esta vez estaban dispuestos a brindar apoyo masivo al noreste y habían decidido enviar al comandante del Ejército Central y a 2 caballeros del Ejército Central al noreste después de enterarse de la aparición de una bruja. Al mismo tiempo, también solicitaron enviar al representante de Godly Sword para brindar apoyo confiable al noreste y su situación que cambia rápidamente. Sin embargo, esta decisión había abierto una brecha entre las opiniones de las masas y los nobles. Pero, independientemente de que su decisión fuera correcta o no, habían cambiado la opinión previamente inclinada que se inclinaba en gran medida por las críticas a su gobierno. ¿Están locos? ¿Están dispuestos a juntar la espada divina y el león? ¿De quién fue esta idea? 2 nobles criticaron la decisión del gobierno por considerarla una tontería, ya que estaban bebiendo en un pub. Las 2 familias que representan las regiones del sur y del norte del imperio se reunirían en el noreste. Esto era extremadamente inimaginable para los imperialistas. Después de todo, el palacio imperial siempre explotaba cada vez que estos 2 nobles se reunían en el centro. Las 2 familias estaban en desacuerdo extremo hasta el punto de que al jefe de la familia León y al jefe de la familia Espada Divina incluso se les permitió turnarse para ir al centro y solo serían convocados juntos y el asunto era extremadamente urgente. Incluso el actual jefe de las 2 familias no tenía sentimientos amables el uno por el otro. Después de todo, habían sido comparados desde su infancia y siempre habían luchado cada vez que estuvieron juntos en varias guerras. Esta fue la razón por la que todos se preguntaron si el noreste podría mantenerlos a raya. Se preguntaron si habría una guerra entre las 2 familias una vez que permanecieran juntas en ese lugar. Algunos podrían pensar que estaban exagerando, pero esto era solo hasta qué punto estaban en desacuerdo las 2 familias. Pero hay una cosa segura. Sí. Ya sea que aparezca una bruja o un elfo oscuro, el noreste estará a salvo. Los 2 nobles sonrieron mientras hablaban. La creencia y la confianza en estos 2 seres monstruosos no era solo algo exclusivo de estos 2 nobles. Aunque hubo mucha controversia y contradicción sobre la decisión del gobierno sobre este asunto, ninguna de las personas estuvo en desacuerdo con que podrían barrer a la bruja que apareció en el noreste. Creían firmemente que cualquier variable que apareciera sería bloqueada por estos 2 monstruos, los más fuertes de todo el imperio, que trabajarían juntos al mismo tiempo. Por otro lado, contrariamente al ambiente que reina en la capital, el nordeste expresa sus reticencias. Si sucede algo malo, el comando desaparecerá fácilmente. Crimson sonrió amargamente mientras Jadenweck suspiraba profundamente. Todo el norte será un desastre. Jo. Pero gracias a esos 2, el noreste definitivamente se salvará de la destrucción. Jaden Biggs sonrió amargamente cuando escuchó las palabras de Crimson. Jaden Biggs, alguien que actualmente estaba escuchando la situación del noreste en tiempo real, era plenamente consciente de que el área era actualmente un almacén de pólvora que corría el riesgo de explotar en cualquier momento. Aunque habían sellado la grieta dimensional en las montañas invernales, todavía no se han cerrado por completo. Literalmente estaba simplemente sellado. Esto significaba que podía abrirse en cualquier momento una vez que se le aplicaba una fuerza fuerte. También existía una alta posibilidad de que se hubiera abierto una grieta dimensional en la Selva Negra. Y también había otro problema que aún no habían anunciado al público. ¿La cordillera Frost y la gran grieta histórica todavía están en esa forma? Crimson suspiró cuando escuchó las palabras de Jadenweck. Sí. Es imposible buscar en ese lugar. ¿Por qué no intentas bombardearlo? No funcionó. Jaden Biggs no pudo evitar inclinar la cabeza cuando escuchó eso. Esto es lo peor.
Es un alivio que ya seamos conscientes de ello, aunque solo lo supiéramos ahora. Mientras Crimson hablaba, recordó lo que Aaron había sugerido hace mucho tiempo. ¿Qué hubiera pasado si yo, el comandante, no hubiera escuchado las palabras de Aaron? ¿Y si hubiera rechazado su propuesta? ¿Qué pasaría si Aaron no se uniera a Ghost? Estas suposiciones pasaron por su cabeza. El noreste ya habría sido arrasado por la ola monstruosa si una de ellas no hubiera pasado. Incluso si todas las grietas dimensionales sospechosas se bloquearan en este momento, el noreste todavía no tendría espacio para respirar por un tiempo. Eventualmente se produciría una ola monstruosa si solo uno de ellos fuera atravesado. Y las grietas de otras dimensiones probablemente serían estimuladas si solo una se abriera por completo. En otras palabras, si tenían que bloquearlo, entonces tenían que bloquearlo por completo, en toda la extensión de la palabra. ¿Qué vas a hacer en el futuro? Planeo dedicar todas las tropas del noreste a la Selva Negra. Entonces, ¿qué hará el norte en el futuro? Investigue la gran grieta con la familia Leonard. Luego, coloque al jefe de la familia Gadley Sword y al comandante del ejército central hacia la cordillera Frost. Jaden Biggs asintió hacia Crimson. Entonces, ¿quieres separar a los dos? Deberíamos. De lo contrario, el noreste se convertirá en un desastre aún mayor. Jaden Biggs soltó una carcajada cuando escuchó las palabras de Crimson. No te excedas. Simplemente manténlos bajo control. Depende de cómo salga la bruja. Crimson sonrió ante la respuesta de Jaden Wex. Luego de dejar esas palabras, el comandante del norte se levantó de su asiento. Ahora que habían fijado sus objetivos, era hora de actuar. Tuvo que visitar a los Leonard para coordinar su agenda y tener una discusión en profundidad sobre cómo deberían operar sus tropas. Crimson también estaba ocupado. Tenía muchas cosas que hacer. Tuvo que confiar la investigación de la cordillera de Frost al comandante Leopold y al jefe de la familia Gadley Sword, así como entregar todos los datos relacionados. También necesitaba enviar tropas capacitadas junto con ellos para ir a Frost Mountain Range. Como mínimo, se les dio mucho tiempo libre antes de lidiar con la Selva Negra gracias a que Aern y los fantasmas lideraron el camino. Para cuando los dos monstruos del Imperio y las fuerzas del centro y del norte se unieron al noreste, los fantasmas y los Rangers tenían sus días libres cada vez más pequeños a medida que comenzaban a estar ocupados una vez más. Estoy de acuerdo en que necesitamos investigar, pero ¿no te inquieta un poco eso? Estoy de acuerdo. Billy Brandt asintió con la cabeza hacia Dintel. La situación de la Selva Negra había empezado a cambiar de forma extraña recientemente. La cantidad de espectros flotando había aumentado e incluso los árboles comenzaron a cambiar uno por uno. Para ser exactos, rostros feroces parecidos a humanos habían comenzado a aparecer en árboles viejos. Los fantasmas y los guardabosques que exploraban todos los días se sentían ansiosos al ver cómo la Selva Negra se fortificaba día a día. Capitán, ¿qué está pasando? ¿Obtuviste permiso? Carla sintió levemente ante las preguntas de Lent O'Donnell y Billy Brandt. Todas las tropas del noreste se moverán. Si son todos los soldados, entonces, ¿se moverá también el Vanguard Corps? Lintel pareció sorprendido cuando escuchó que incluso el Vanguard Corps, el cuerpo a cargo solo de la línea del frente, también se estaba moviendo. El Vanguard Corps solo ayudará con su unidad Drake. Los roles claves son el cuerpo de niebla y montaña. Carl Gustav habló mientras miraba a Aaron trepando a un árbol. ¿Sigue haciendo eso? Sí. Jo. Él está haciendo eso incluso si le dijimos que no tiene por qué sentirse presionado. Carl Gustav no pudo evitar suspirar mientras observaba a Aaron escribir algo mientras observaba atentamente la Selva Negra.
No sabían si era porque era el único que aún no había llegado a la quinta etapa o si sentía lástima por el comandante, pero Aang tendía a hacer más de lo que le pedían. Debido a esto, los otros fantasmas no tuvieron más remedio que obligarlo a descansar. Incluso le trajeron comida a propósito con el pretexto de que eran órdenes de su superior. También le dieron algo de alcohol a pesar de saber que aún era joven. Eso es lo que querían que descansara. Es realmente difícil descubrir más a menos que entremos. Aang suspiró mientras organizaba las cosas que infería en base a las cosas que habían investigado hasta ahora. Había 3 cosas que podía entender incluso si solo miraba el bosque desde afuera. Pero Aang fue un poco más allá. Teniendo en cuenta que este lugar era donde anteriormente se encontraba su bestia divina, Búho, podía suponer que la bruja tenía talento para la divinidad y las bestias divinas. Iron pensó que al menos debería haber alguien que tuviera talento para manejar las bestias divinas, ya que los elfos oscuros pudieron aprovechar el poder de una especie fantasma, el Fénix. Y aunque no eran un dragón hecho y derecho, también era posible que la bruja también fuera quien cuidaba de los medio dragones. Esta fue la razón por la que trató de sentir cualquier rastro de poder divino mientras intentaba permanecer lo más cerca posible de la selva negra todos los días. Y al hacer eso, pudo confirmar una cosa. Inesperadamente, el maná de la bruja es el más cercano a la naturaleza. Fue una frase que encontró mientras buscaba en los registros. Era un extracto de un artículo publicado por un mago. Sin embargo, debido a que fue bastante controvertido en aquel entonces, se vio obligado a retirarlo. El artículo se publicó en un momento en el que el odio y la persecución de las brujas eran extremos. Esta fue la razón por la que fue fácilmente retirado y desapareció de los ojos del público. De hecho, incluso si el poder de las brujas se basara en el poder de la oscuridad, habían demostrado que era un poder extremadamente seguro. Intentó buscar el papel pero ya había pasado mucho tiempo por lo que no pudo encontrar más rastros que condujeran a él. Como no pudo encontrar el artículo, Aang se sentó en el lugar más cercano a la selva negra para sentir el poder de la bruja misma. Pensó que le sería posible analizar el poder de la bruja ya que tenía su poder divino. En primer lugar, Aang pudo concluir que sus ideas eran correctas. A diferencia de lo que esperaban de la aparición de los espectros y la creación de los árboles feroces, el poder de la bruja estaba extremadamente cerca de la naturaleza misma. Era como si ella fuera como un elfo. A primera vista. Es malvado. Está oscuro. Da miedo. Es extraño. Pero en esencia, ella solo está mostrando el poder de la oscuridad misma. La oscuridad pura podía dar miedo a cualquiera que viviera en la naturaleza, pero a veces también podía dar calidez, calma y relajación. Quizás esa fue la razón por la cual las criaturas que vivían en la selva negra no protestaron mucho a pesar de que el bosque estaba sumido en la oscuridad. ¿Crecí un poco? Aang se miró las manos después de organizar sus pensamientos en el árbol. Su mano estaba cubierta por una tenue luz verde que exudaba algún poder curativo. Actualmente podía usar parte del poder curativo, una habilidad única que tiene Baepsae. Su sensibilidad hacia las bestias divinas había aumentado mucho después de varias experiencias y entrenamientos. Y ahora mismo, podría usar algo del poder de la bestia divina a la que estaba más asimilado, que era Baepsae. ¿También podré dejar salir rayos de luz de mis ojos más tarde? Aang pensó que era un poco divertido al imaginarse a sí mismo dejando salir rayos de luz como un superhéroe en una película de los tiempos modernos. No lo sintió mucho cuando estaba en las montañas invernales, pero recientemente pudo sentir que su poder divino estaba aumentando rápidamente. Aunque su habilidad con la espada creció rápidamente gracias a la paliza que recibió del jefe de la familia León, poco a poco se había detenido recientemente después de golpear una pared. Por otro lado, su poder divino siguió creciendo sin obstáculos. ¿Será porque seguí intentando sentir cada día el poder de la naturaleza en la selva negra?
El poder divino actual de Aaron había crecido incomparablemente alto en comparación con su poder divino cuando todavía estaba en las montañas invernales. Incluso podría llamar a sus bestias divinas y tener una conversación con ellas ahora mismo. Sin embargo, no se atrevió a llamar al fénix ya que el pájaro estaba ocupado tratándose y recuperándose. Debería salir cuando entremos en la selva negra. ¡Wow! Iron se rió entre dientes cuando Búho le respondió con un poco de aprensión. Después de que Aaron terminó su conversación con Aul y su inspección diaria, bajó del árbol. Carl Gustav se acercó a Aaron cuando lo vio saltar del árbol y aterrizar ligeramente en el suelo. Pronto entraremos en la selva negra. ¿Finalmente recibimos un pedido? Sí. Parece que el jefe de la familia Espada Divina y el comandante del ejército central vendrán hasta aquí, así que no hay razón para que lo pospongamos más. Iron suspiró al escuchar las palabras de Carl Gustav. Pensó que el centro estaba verdaderamente loco. Sabían claramente que los leones y las espadas divinas no se llevaban bien, pero aún así los unieron. Si eso no era una locura, entonces Aaron no sabía qué más lo es. Aaron sabía que todos estaban pensando en comerse el centro por completo mientras estos dos estaban ocupados peleando. Y dado que Leopold, el líder de la facción neutral, fue destituido, debieron pensar que era completamente posible. Definitivamente, el emperador solo les estaba mostrando que respaldaría al cuarto príncipe, pero definitivamente era una promesa vacía. Sin embargo, Aaron estaba seguro de que el cuarto príncipe definitivamente estaba emocionado pensando que tarde o temprano sería el pilar principal del imperio. Pero eso solo sería posible si el emperador ya no estuviera presente. Bueno, lo descubrirán solos. Aaron miró hacia la selva negra mientras pensaba en esto. Fue suficiente para él concentrarse todo en salvar el noreste. Finalmente, el comandante Crimson del noreste había llegado a la selva negra. El Mountain Corps ya había rodeado la parte norte de la selva negra mientras que el Fog Corps rodeaba la parte sur. La unidad Drake del Vanguard Corps también rodeó la región superior de la selva negra junto con la unidad de dirigibles del comando. Las órdenes de caballero del comando ya habían comenzado a prepararse para abrirse paso de una vez. E incluso la unidad de guardabosques había empezado a entrar en la selva negra. El núcleo de esta operación serían los fantasmas con hierro en el centro. Todos ya estaban preparados para comenzar la operación y entrar en la selva negra. Solo esperaron la noticia de la entrada del ejército central y del jefe de la familia Espada Divina en el noreste. Capítulo 67. Atraviesa la selva negra, 4. Inesperadamente, los primeros en moverse fueron los roles clave que se reunieron en este lugar. Las primeras en atacar fueron las dos unidades de artillería que había enviado la división Muro de Hierro, una división que protegía el comando. Cuando dispararon todas las bombas que pudieron disparar hacia la selva negra, los espectros volaron todos a la vez y se movieron para evitar que las unidades de artillería siguieran disparando. Mientras tanto, la unidad de magos comenzó a romper la barrera que había sido debilitada por la fuerza física de las bombas. Las aeronaves que estaban siendo escoltadas por la unidad Drake también comenzaron a bombardear el área por la que la unidad de artillería había atravesado antes. Estallido. 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 Kiyeek. Kiaak. Los espectros y los árboles fantasmas comenzaron a resistir ferozmente con sus gritos espantosos. Sin embargo, a pesar de su resistencia, la selva negra acabó devastada tras ser bombardeada durante 2 horas seguidas. El siguiente grupo en moverse fueron los caballeros. Descubrimiento. Los caballeros con sus espadas de mitril y armaduras con círculos mágicos cargaron juntos. Mientras los caballeros liderados por Chasm Knights avanzaban, el cuerpo de niebla y montaña también comenzó a moverse. Sin embargo, no intentaban entrar en la selva negra. Abre el camino. Asegura un camino para los caballeros.
Gritaron fuerte mientras todas las tropas atacaban a los espectros y los árboles fantasmas para ayudar a asegurar un camino para que los caballeros entraran. Gracias a su ayuda, los caballeros pudieron empezar a atravesar el corazón de la Selva Negra. Los guardabosques, que seguían de cerca a los caballeros, también se dispersaron uno por uno para explorar la Selva Negra que se encontraba más adelante. Carl Gustav observó a los hábiles exploradores dispersarse uno por uno mientras ellos también se preparaban para moverse. ¿Estás listo? Sí, señor. Nosotros también vamos a entrar. Todos los fantasmas se movieron con Carl Gustav a la cabeza. Iron estaba actualmente en el centro rodeado por los fantasmas. Era una formación que lo escoltaba firmemente hacia el medio. Nuestra operación no es muy diferente de nuestra operación en Winter Mountains. Nuestra misión es comprobar si hay algo relacionado con la bestia divina en la Selva Negra y si existe una grieta dimensional en este lugar. Carl Gustav volvió a contarles a sus hombres sobre la operación del fantasma. La misión del fantasma no era evitar la grieta dimensional. Ya sabían en las montañas invernales que les sería difícil evitar una grieta dimensional solo con el poder de los fantasmas. Por eso su misión era solo comprobar y confirmar si existía. El comandante sería quien daría órdenes en el futuro con respecto a la grieta dimensional y la bestia divina. Perdí contacto con los guardabosques. Los fantasmas perdieron contacto con los guardabosques que lideraban el camino tan pronto como entraron en la Selva Negra. Afortunadamente, pudieron marcar el camino seguro en su mapa basándose en los contactos que recibieron anteriormente de los guardabosques. Entonces, pudieron crear un camino recto hacia el centro. Así entraron los fantasmas en la Selva Negra. Cuidado. Silbido. Los fantasmas inmediatamente descubrieron que las ramas de los árboles de apariencia normal se habían alargado repentinamente para atacarlos tan pronto como entraron al bosque. Afortunadamente, pudieron cortarlo a tiempo. Tierra de las brujas. Incluso si tuvieran un poder docenas de veces más fuerte que su poder actual, todavía les resultaría difícil garantizar su victoria dentro de la Tierra de las Brujas. Esta era una señal que se había transmitido desde la antigüedad y que anunciaba el peligro de la Tierra de las Brujas. Y en este momento, la Selva Negra se había convertido en una tierra ocupada por brujas. Como para demostrarlo, volaron ramas de todas partes. Al mismo tiempo, los árboles fantasmas comenzaron a chillar y soltaron sus gritos espantosos que roían el espíritu y la mentalidad de los fantasmas. Pero lo peor de todo era el hecho de que los fantasmas se ponían rígidos cada vez que escuchaban los gritos de los árboles fantasma. Protege tus oídos con maná. Carl inmediatamente reunió su maná en sus oídos mientras blandía su espada. Ondas de choque surgieron de su espada y barrieron el área a su alrededor. Después de lidiar con los molestos gritos de los árboles, los fantasmas finalmente comenzaron a mostrar sus verdaderos poderes. Billy Brandt lanzó un ataque opresivo y cortó los árboles que los rodeaban. Dintel también desapareció en un instante mientras se ocupaba de los espectros que se escondían detrás de los árboles. Tunace y Himmel se ocuparon de los muñecos oscuros que volaban por todos lados usando sus ojos penetrantes y movimientos sigilosos. Mientras tanto, Beber y Span deambulaban por el bosque emitiendo luz y oscuridad en sus cuerpos. Gordon, Sauria, Milton, abre el camino. Sí, señor. 3 de los fantasmas volaron hacia adelante después de escuchar las órdenes de Carl Gustav. Gordon y Sauria eran espadachines fuertes que podían barrer el área circundante aumentando el tamaño de sus espadas de maná, lo que momentáneamente podría abrirles un camino para avanzar. Milton usaría su explosiva habilidad con la espada para bombardear el área si hubiera enemigos agrupados en un área. Gracias a su actuación estelar, numerosos árboles explotaron o fueron talados. Incluso los espectros se vieron obligados a retirarse de sus ataques.
Incluso la espada de tormenta de Crimson volaba de vez en cuando para ayudarlos desde arriba y ayudar a los fantasmas, que una vez pelearon en una pelea masiva, a ir más adentro. Pensaron que podrían ingresar fácilmente al centro de la Selva Negra a este ritmo, pero las brujas nunca fueron un oponente fácil. Hugo. Muñecos gigantes aparecieron en el aire sobre ellos. Aparecieron muñecos del tamaño de golems hechos de calabazas y paja tejida y bloquearon el camino de los fantasmas. Al mismo tiempo, los árboles detrás de ellos crecieron en tamaño y chillaron fuertemente para presionar a los fantasmas. Bien. Son brujas, ¿cómo puede ser fácil? Carl Gustav habló mientras inyectaba más maná en su espada. Blandió su espada y cortó el muñeco de paja que intentaba pisarlos. Por supuesto, Carl solo estaba fingiendo hacerlo. Pero incluso si solo estaba fingiendo, el pie de paja fue cortado y reventado. Estallido. Estallido. Keok. Cuando cortaron la muñeca de la bruja, la pajita estalló por todos lados y explotó. ¿Es una muñeca explosiva? La expresión de Carl Gustav se volvió solemne cuando confirmó que los muñecos de paja estallarían y explotarían como una especie de muñeco suicida. Incluso las muñecas de calabaza también eran inusuales. Usó magia basada en fuego y soltó llamas azules que impidieron que los fantasmas avanzaran. Incluso había árboles gigantes que estaban llenos de maná oscuro balanceando sus ramas de acero. Estallido. Keok. Aang se acercó para evitar que los árboles se reunieran detrás de ellos. No podía evitar gemir cada vez que derribaba y desviaba las ramas de acero de los árboles. Pero gracias a que su espada de maná estaba comprimida al límite, aún pudo resistir el gigantesco puño de acero que los árboles tejieron para atacarlo. ¿No es el hierro más fuerte de lo habitual? ¿No esperabas que recibiera eso? Himmel también giró para mirar a Aang sorprendido al escuchar las palabras de Dintel. Incluso Aang se sorprendió ya que todavía podía escucharlos hablar. No podía creer que todavía tuviera espacio para escucharlos a pesar de recibir los tenaces ataques de los árboles. Es factible. No, creo que puedo hacer más. Aang aumentó su maná cuando este pensamiento cruzó por su cabeza. Mientras continuaban luchando, Aang se dio cuenta de que el maná de la Selva Negra estaba acudiendo a su espada como un rastro familiar de maná escondido en lo profundo del bosque oscuro que lo envolvía. ¿El maná del búho? La confianza de Aang aumentó cuanto más sintió que el familiar maná se acercaba a él amigablemente. Quizás fue porque el maná en la Selva Negra reponía rápidamente el maná consumido por Aang que no se cansó demasiado a pesar de consumir más de lo habitual. Los fantasmas también comenzaron a ganar confianza mientras veían a Aang correr como loco como si se moviera en su propio territorio. No creo que sea fácil abrirse paso de inmediato. Billy Brandt miró exhausta los restos de innumerables árboles, muñecos de paja y muñecos de calabaza. Apenas estamos comenzando pero ya estamos en este nivel. Carl Gustav se mostró solemne después de sufrir un bloqueo extremo justo cerca de la entrada. Se preguntaba qué tan difícil sería si entraran más hacia el centro. Al principio pensó que simplemente estaban diciendo tonterías cuando dijeron que era un suicidio intentar atravesar el reino de las brujas. Pero ahora se dio cuenta de que no eran solo palabras vacías. ¿No sería bueno para nosotros pasar más tiempo aquí? Sé que tenemos que entrar lo antes posible, pero es imposible para nosotros entrar en esto solo con nuestras fuerzas. Desde el punto de vista de los fantasmas, atacar el reino de las brujas solo con su número era como comer veneno voluntariamente. Los caballeros eran perfectos para casos como este. No importa lo difícil que fuera atravesar el reino de las brujas, los caballeros, que estaban especializados en cargar hacia adelante, aún podrían abrirse paso con fuerza con su número. Pero el bosque es el peor entorno para los caballeros. Jo.
con este tipo de ataque, sería difícil para los guardabosques moverse libremente. Cada vez que escuchaban los gritos de los espectros y los árboles fantasmas, les dolía la cabeza mientras la pesadez, el cansancio y el letargo rodeaban sus cuerpos. Este estado los haría sentir impotentes en una situación tan peligrosa. Si los fantasmas ya fueran así, sería aún más difícil para los soldados entrar a este lugar. Podrían ser asesinados por los árboles o verse obligados a sufrir maldiciones tan pronto como entraran al bosque. No sé si es porque esto es un bosque, pero creo que he perdido el sentido de la orientación. Les resultó difícil comprender la dirección en la que se dirigían ya que estaban rodeados por el bosque y la oscuridad que lo envolvía por completo. Incluso los fantasmas experimentados fueron dejados vagar, por lo que los soldados comunes definitivamente se verían obligados a deambular y enfrentar sus fines en este lugar. Pero es un poco extraño. ¿Tú también lo sientes? Carl Gustav habló solemnemente cuando escuchó las palabras de Aaron. Sintió que podía lograrlo a pesar de que los fantasmas claramente sentían el cansancio y la intensidad de la pelea. No podía decir si era porque no podían permitirse el lujo de hacer más o no estaba en sus intenciones. Creo que tenemos que establecernos aquí y contactar con el exterior mientras intentamos reorientarnos. Yo también lo creo. Gustavo sintió de acuerdo con las palabras de Aaron mientras disparaba una bengala mientras dejaba que los fantasmas se calmaran. Cortaron los árboles de los alrededores y los quemaron para asegurar su visibilidad. Y mientras continuaban estableciéndose y organizando el área circundante, aparecieron los guardabosques que exploraban la selva negra delante de ellos. ¿Estás bien? Poción. Aquí. Los guardabosques que resultaron heridos aparecieron con la ayuda de sus compañeros de todos lados. Nadie murió. Sí. Es un alivio. Pero, ¿es porque muchos de los guardabosques sufrieron ataques mentales? Solo había unas pocas personas que tenían la energía suficiente para moverse de inmediato. El resto temblaba de miedo por las alucinaciones que acababan de encontrar. Y eso quería decir que eran guardabosques conocidos por su gran destreza mental. Para convertirse en un guardabosques oficial, uno debe adquirir suficiente fuerza, experiencia y fortaleza mental. Y considerando que solo los guardabosques veteranos fueron reclutados para esta operación, podían decir claramente que el camino por delante era extremadamente peligroso. ¿Son los que están al comienzo de la cuarta etapa los más afectados por las alucinaciones? Eso creo. Los aprendices de finales de la tercera etapa no pudieron entrar al bosque en absoluto. El guardabosques que habló tenía una expresión oscura en su rostro. Fue solo un día. Pero los guardabosques parecían agotados, como si hubieran sido brutalmente golpeados en la tierra de las brujas. Selva Negra. Se ha convertido en un lugar muy aterrador en un sentido completamente diferente al de cuando Two Moons todavía estaba en este lugar. Carl Gustav miró al cielo mientras hablaba. Podía ver el sol brillando débilmente detrás de las nubes oscuras. El oscuro paisaje del bosque, que era casi como si estuvieran en el mundo de los demonios, estaba haciendo que la moral de los fantasmas y los Rangers cayera en picado. Mientras todos los demás intentaban mantenerse en pie y no ser devorados por la selva negra, Aaron quedó confundido mientras encendía un fuego y se ponía en guardia en la peor situación en la que podían estar. Mal golpe. Mal golpe. ¿Qué? Sintió como si algo lo estuviera llamando en alguna parte. Podía oír su corazón latiendo cada vez más fuerte cada vez que se giraba para mirar a su alrededor. Era un sentimiento que nunca antes había sentido. Aaron no pudo evitar fruncir el ceño ante el eco que era decenas y cientos de veces más fuerte que cuando el Fénix lo llamó cuando entró en la cueva de los elfos oscuros. ¿Qué diablos es esto? Aaron colocó su mano sobre su pecho como si estuviera tratando de calmar su corazón palpitante. Capítulo 68. Atraviesa la selva negra.
5. Los salvajes latidos de su corazón hicieron que Aaron mirara fijamente a un lugar. Aunque no había una ilusión como la del Fénix en Winter Mountains, sintió que el camino en el bosque estaba mucho más claro que antes. Miró el camino con extrañeza, como si le hiciera señas para atravesarlo. Mayor hierro, importante. Uno de los guardabosques llamó a Aaron cuando lo vio mirando fijamente a alguna parte. Entonces, un fantasma de repente corrió hacia él. Hierro. Despertar. Bofetada. Aaron rápidamente volvió a sus sentidos después de ser abofeteado por uno de los fantasmas, pero su mirada se quedó en blanco con la misma rapidez. Señor. ¿Qué ocurre? Billy Brandt miró a Aaron con ansiedad. Keok. Todos los fantasmas corrieron hacia él cuando Aaron de repente agarró su pecho con dolor. ¿Qué le pasa al hierro? Yo tampoco lo sé. Simplemente estaba mirando fijamente antes de agarrar repentinamente su pecho. Carl Gustav también miró a Aaron con preocupación. Bruja. Aaron habló mientras reprimía su gemido. Sintió que algo lo apuñaló. Aaron había sentido una extraña energía cuando entraron en la Selva Negra. Sin embargo, a diferencia de la acogedora energía de antes, esta era una extraña energía punzante. Solo entonces pudo darse cuenta de que se trataba de la energía de la bruja que se mezclaba con la acogedora energía que se sincronizaba con él. ¿El poder de la bruja es brujería? ¿Es porque aún no estás en la quinta etapa? No creo que sea eso. Si eso es todo, entonces los guardabosques también deberían sentirlo. ¿Entonces por qué? Billy Brandt respondió ansiosamente. Le estaba diciendo a Carl Gustav que sus palabras eran completamente absurdas. ¿Es por la bestia divina? La posibilidad es alta. Los fantasmas miraron a Aaron con preocupación. Si su condición se debía a la magia, entonces ninguna poción funcionaría con él. Necesitaban magia o reliquias para ayudar a estabilizar la mente y el espíritu, pero no podrían conseguir un objeto como ese en su situación actual. Llevaban herramientas mágicas que podían bloquear la magia mental ya que había una bruja, pero si ya estaba rota entonces no tenía sentido para ellos intentar algo más. Jo. Aaron respiró profundamente a pesar de su expresión de dolor mientras intentaba estabilizar los latidos de su corazón. Sintió que su cabeza estallaría cuanto más fuerte se volviera la sincronización. Afortunadamente, pudo usar su poder divino para cortar con fuerza la sincronización y estabilizar su mente. ¿Estás bien? Sí. El dolor repentino hizo que Aaron se quedara boquiabierto por un momento. Pero sacudió la cabeza mientras miraba a los fantasmas antes de responder a Carl Gustav. Creo que hay una bestia divina aquí. ¿Una bestia divina? Sí. Aaron miró fijamente el camino que estaba mirando antes. Si es una bestia divina entonces, ¿son dos lunas? Creo que sí. Aaron llamó a Aul después de escuchar las palabras de Carl Gustav. Búho. ¿Es así? ¿Lo que está aquí eres tú? Aún no respondió a la pregunta de Aaron. Sin embargo, instintivamente podía sentir que tenía razón. Sabía que no tenía sentido que aún no pudiera recuperarse por completo del tiempo que habían pasado juntos. Además, su tasa de sincronización se hacía más rápida cuanto más se adentraban en la Selva Negra. También estaba el maná persistente de Aul y la energía amable y acogedora que hacía que su corazón latiera salvajemente. Teniendo todo esto en cuenta, Aaron pensó que había una alta probabilidad de que Aul hubiera dejado algo aquí en la Selva Negra. Y la bruja lo estaba usando para abrir una grieta dimensional. Entonces, ¿qué pasaría si intercepto el medium con Aul?
Quizás, al igual que en las montañas invernales, la grieta dimensional estaría incompleta. Explica más. Al escuchar a Dintel presionar para obtener más detalles, Aaron asintió con la cabeza. Al igual que cuando intentaron abrir una grieta dimensional con el poder del Fénix en las montañas invernales, existe una alta posibilidad de que estén haciendo algo similar en este lugar. Entonces, ¿deben estar usando dos lunas como medio? Eso es lo que creo que es el caso. Aaron asintió con la cabeza ante las palabras de Carl Gustav. Puedo adivinar que Búho, la bestia divina con la que firmé un contrato, es dos lunas. Y dado que nuestra sincronización se hace más fuerte mientras el poder que atraigo se hace más fuerte. Hay algo que dos lunas había dejado atrás en la selva negra. Sí. Entonces, ¿qué pasará si lo sacamos? Creo que traerá los mismos resultados con las montañas invernales. Carl Gustav y el resto de los fantasmas permanecieron en silencio cuando escucharon las palabras de Aaron. Lo mismo ocurrió con los guardabosques cercanos. ¿Pero por qué te lastimaste de repente? Una fuerza, presumiblemente el maná de la bruja, interfirió con nuestra sincronización. ¿Eso es posible? El poder del contratista de la bestia divina era algo especial. Era algo con lo que un maná ordinario no podía interferir. Incluso los espiritistas no pudieron interferir con la sincronización de la bestia divina y su contratista. Si la bruja era lo suficientemente poderosa como para intervenir, entonces significaba que el poder de la bruja estaba mucho más allá del de una bruja común y corriente. Me estoy volviendo loco. Oh, el comandante está aquí pero todavía me siento incómodo. A pesar de los continuos disparos de balas y bombas, así como de los ataques de las numerosas tropas en las afueras de la Selva Negra, solo los caballeros, los guardabosques y los fantasmas habían entrado. Los caballeros experimentados solo pudieron abrirse paso justo después de las afueras de la Selva Negra, cualquier lugar más allá todavía era un obstáculo que superar. Y si asumieron que la mayoría de los guardabosques que entraron al bosque estaban todos incapacitados y en malas condiciones, solo quedaban los fantasmas. Ahora eran las únicas personas que tenían el poder de entrar y atacar el centro del bosque. Si ella es una bruja que tiene un poder que puede usar e interferir con la bestia divina, ¿deberíamos asumir que es una bruja por encima del nivel maestro? ¿Crees eso? El problema es posible que vayamos solo con nuestro poder. Su mayor problema era si podían entrar al centro del bosque después de que este lugar se hubiera convertido en el dominio de la bruja o no. Sabían que esto era completamente diferente a su operación en las montañas invernales. Después de todo lo que tenían que hacer en aquel entonces era ir a donde estaba el Fénix. Esta fue una operación extremadamente difícil que necesitaba todo el poder que pudieran tener. Y como el poder de la bruja estaba concentrado en el centro, necesitaban moverse allí sin perder energía ni poder. Al final, todo lo que pudieron hacer fue aliviar su fatiga y recargar el maná consumido mientras intentaban reflexionar profundamente sobre sus próximas acciones en su base improvisada. Entonces, ¿lo atravesaremos? Sí. Eso es imposible. Eso es ridículo. Carl Gustav permaneció en silencio durante un largo rato. Solo abrió la boca para finalmente decirle su decisión que tomó después de pensar las cosas detenidamente. Pero Lintel y Belly Brand se opusieron inmediatamente. Escucha el sonido. Los fantasmas inmediatamente se concentraron y usaron su maná para escuchar los sonidos. ¿Puedes oír el sonido de las bombas? Aunque era débil, aún podían decir que era el sonido de bombas. Hay muchas posibilidades de que el sonido de las bombas provenga del centro. Nuestra operación fue diseñada de manera que pudiéramos seguir el sonido de las bombas si alguna vez nos encontráramos desorientados en el bosque. Ah.
Esto es evidencia suficiente de que la operación aún está en curso. Además, la cantidad de árboles en los alrededores también ha disminuido. Todos miraron a su alrededor al escuchar las palabras de Carl Gustav. Descubrieron que la cantidad de árboles fantasmas en el área circundante realmente había disminuido. Probablemente hay guardabosques o caballeros activos en el área cercana. Todos asintieron con determinación tras escuchar las palabras de Carl Gustav. Sus colegas continuaron moviéndose según sus planes. Incluso si estuvieran en el peor de los casos, no podrían simplemente perder el tiempo aquí. Querían responder a la confianza de sus camaradas y cumplir con sus deberes como soldado. Y los fantasmas eran la fuerza más poderosa que entró en la Selva Negra, por lo que tenían una carga mayor que cualquier otra persona. Necesitaban hacer esto. Nos estamos mudando. Iron, ¿puedes guiarnos? Sí. Bien. De ahora en adelante cambiaré nuestra operación con mi autoridad. El nombre de la operación es Dos Lunas. Los ojos de todos los fantasmas brillaron con determinación cuando escucharon el nombre de la operación. Al ver que su voluntad era firme, Carl se dio la vuelta. ¿Te unirás a nosotros? Al escuchar la pregunta de Carl, todos los guardabosques se pusieron de pie. Su representante dio un paso adelante y habló con determinación. Es un honor para nosotros unirnos a ustedes. Carl estrechó la mano del guardabosques mientras ambos se sonreían. A partir de ahora atravesaremos la Selva Negra. Disparar una bengala cada vez que pasemos por una zona determinada. Y usa todas las bengalas que todos llevan. Carl extendió un mapa después de dar la orden de disparar una bengala para anunciar el lugar por el que pasaron en su camino hacia el centro. De hecho, este mapa podría resultar inútil ahora. Hay una alta probabilidad de que este bosque haya cambiado ya que ya se convirtió en el reino de las brujas. Luego, Carl hizo tapping en el lugar donde creía que estaba su ubicación actual. Pero todavía es posible señalar aproximadamente nuestra ubicación actual. Ahí es donde tenemos que llegar a partir de este momento. Era una distancia corta que les tomaría menos de 2 días si fueran a pie. Pero a personas talentosas como ellos, que en promedio estaban en la 4ª etapa, solo les tomaría horas. Sin embargo, todavía no estaban seguros de cuánto tiempo tomaría considerando la topografía del bosque y que este lugar fuera el reino de las brujas. Llevemos a este punk a donde está Two Moons, ¿está bien? Sí, señor. Cuando Carl puso su mano sobre la cabeza de Iron, todos los fantasmas respondieron en voz alta. Los guardabosques no pudieron evitar sonreír al ver la escena. Por favor, tampoco nos dejes fuera. Por supuesto. Carl sonrió mientras se metía el mapa en el cinturón. El sonido de los bombardeos viene de allí. Está en el lado opuesto de donde peleamos antes, así que probablemente sea allí donde esté el centro. Carl sacó su espada. Avancemos de una vez. Sí, señor. Carl avanzó tan pronto como los fantasmas respondieron. ¡Kia! Dintel. Un espectro apareció tan pronto como los fantasmas comenzaron a moverse. Dintel inmediatamente corrió hacia adelante y cortó el espectro. Entonces, los árboles fantasmas se liberaron del suelo y bloquearon su camino. Nosotros estaremos a cargo de esto. Los fantasmas se movieron rápidamente a lo largo del camino mientras los guardabosques disparaban flechas y balas cubiertas con maná y maná no atribuido hacia los espectros y los árboles fantasma. Luego, los muñecos de calabaza y los muñecos de paja que enfrentaron antes se volvieron enormes y los bloquearon una vez más. Los guardabosques también llamaron la atención de los muñecos mientras allanaban el camino para que los fantasmas avanzaran. Dado que los guardabosques, que eran el doble de fantasmas, pusieron todo su empeño en bloquear los espectros, los árboles fantasma y los muñecos, los fantasmas pudieron avanzar conservando su fuerza.
Aunque eran los únicos que quedaban, todavía estaban agradecidos de poder guardar sus fuerzas para un poco más tarde. Sin embargo, los fantasmas se vieron obligados a detenerse nuevamente poco después. Hubo otro enemigo que les bloqueó el camino. Al ver esta figura familiar, las expresiones de los fantasmas se endurecieron. Este era el enemigo contra el que ya se habían cansado de luchar en las montañas invernales. Insecto vacío. Aaron apretó los dientes mientras miraba los innumerables insectos vacíos que aparecían frente a ellos. La grieta dimensional ya se ha abierto. Creo que están en el proceso de hacer de este lugar su territorio. Iron suspiró tras escuchar las solemnes palabras de Carl Gustav. ¿Pero no puedo ver ninguna grieta dimensional cerca? Podemos decir que este lugar ya ha sido controlado por el maná contaminado de la grieta dimensional. Eso significa: es más probable que la puerta dimensional crezca. Es muy probable que aparezcan monstruos de alto rango. Mientras Aaron hablaba de la posibilidad, pensó en los bastardos que saldrían tras los insectos del vacío. Los segundos más problemáticos en términos de población y estaban colocados justo al lado de los insectos. Al igual que las pirañas en la tierra, se agrupan y roen a sus enemigos como perros locos. Si el pez dimensional sale, no tenemos más remedio que barrerlos con un gran ejército. Pez dimensional. Carl Gustav también era consciente de este ser. Eran criaturas tan aterradoras que ni siquiera un maestro podía sobrevivir en su territorio. No tendrían fin por mucho que los mataras. Si el infierno tenía rape, entonces el vacío tenía peces dimensionales. ¿Quieres parar? La boca de Carl se cerró mientras pensaba profundamente después de escuchar la pregunta de Aaron. Pero poco después miró a Aaron mientras hablaba solemnemente. No. Deberíamos seguir adelante. Capítulo 69. Tratar con la bruja, 1. Los fantasmas tragaron saliva sabiendo que enfrentarían muchos riesgos en este camino que Carl Gustav había decidido. Rápidamente dispararon una bengala amarilla para confirmar la aparición de una grieta dimensional antes de entrar en discusiones serias y detalladas sobre sus planes tácticos. Esperaban abrirse paso todos a la vez, pero era de noche imposible, especialmente con la abrumadora cantidad de insectos vacíos en los alrededores. Qué desgracia que no existan las vacas del infierno. Aaron se sintió un poco arrepentido de que los héroes de Winter Mountains, las vacas del infierno, no estuvieran en este lugar. Pero justo cuando el arrepentimiento comenzaba a filtrarse, su corazón comenzó a latir salvajemente una vez más, como para recordarle lo que tenía que hacer. Quizás fue porque la bruja creía que los insectos del vacío eran más que suficientes para lidiar con los fantasmas, por lo que no colocó ningún espectro, árbol fantasma o muñeco para bloquear su camino. Su viaje fue inesperadamente sencillo, pero habría sido más sencillo si los insectos del vacío no estuvieran presentes. ¿Fuimos por el camino equivocado? Pero la dirección es correcta. Iron respondió solemnemente a Carl Gustav. Mataron tanto como pudieron, pero los insectos del vacío todavía se arrastraban sin cesar. Lo peor fue el hecho de que el maná contaminado en el área circundante empeoraba a medida que se adentraban en el bosque. El único lado positivo era saber que estaban en el camino correcto. Después de todo, estos fenómenos significaban que se estaban acercando cada vez más a la grieta dimensional. ¿Y estos golpes? Aaron podía sentir la energía que estimulaba e hacía latir su corazón haciéndose más fuerte cuanto más se movían en esa dirección. Deberíamos movernos en silencio así. Carl pisó ligeramente la rama de un árbol mientras decía eso. Los fantasmas inmediatamente siguieron su ejemplo. Saltaron sigilosamente de un árbol a otro mientras suprimían su maná al mínimo para poder evitar la detección de los insectos del vacío.
Incluso si el fantasma era un grupo de trabajo especial especializado en matar monstruos, seguían siendo un grupo que podía usar el sigilo e infiltrarse cuando fuera necesario. Iron también había recibido un entrenamiento intensivo para perfeccionar sus habilidades de sigilo después de terminar todo su trabajo en las montañas invernales. Sin embargo, por muy sigilosos que pudieran moverse, no eran asesinos profesionales. Había un límite a lo que podían hacer al amparo de la oscuridad. Aunque querían seguir avanzando así, no tuvieron más remedio que detenerse. El terreno baldío frente a ellos estaba lleno de insectos vacíos. Sabían muy bien que no podrían pasar por esta zona sin ser detectados a menos que fueran asesinos especializados en sigilo. Creo que este es el final de nuestro camino de las flores. TCH. De repente apareció un camino difícil. Billy Brandt chasqueó la lengua hacia Dintel mientras sacaba su espada. Los otros fantasmas también sacaron sus espadas al amparo de la oscuridad. Pero tan pronto como inyectaron su maná. Kiyeik. Bastante nítido. Un insecto vacío apareció justo enfrente de Dintel tan pronto como su espada se volvió azulada con maná. Dintel inmediatamente cortó el insecto vacío por la mitad cubriéndolo con sus fluidos corporales. Rápidamente se sacudió los fluidos corporales pegajosos mientras se movía y cortaba su espada. Docenas de insectos vacíos fueron asesinados con un solo corte de su espada. Con Dintel como mecha, los otros fantasmas también se mudaron. El primero en atacar fue Milton. Los insectos del vacío explotaban cada vez que pasaba. Gorn y Sauria también barrieron los alrededores mientras se aseguraban de allanar el camino. ¡Uau! Búho. Iron inclinó la cabeza cuando de repente escuchó a Búho. Ul, 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 ul. Todos, fuera del camino. Aang gritó inmediatamente después de escuchar las advertencias de Aul. Los fantasmas se detuvieron en seco mientras se apartaban apresuradamente del camino. Entonces, una energía azul intangible repentinamente surgió del cielo. Keok. Todos rápidamente apuñalaron sus espadas mientras se aferraban a la explosiva ráfaga de viento que provocó la energía azul. No es solo un simple viento. Keok. ¿Espectro? Los fantasmas se taparon los oídos tan pronto como la advertencia de Karo resonó en el área. Fueron arrastrados por la confusión en el momento en que la ráfaga de viento azul envolvió sus cuerpos. Todo tipo de desventajas, incluido el agotamiento, los gritos espantosos, las maldiciones y la ceguera temporal, ataron a los fantasmas y les impidieron moverse. En ese momento, el maná circundante rodeó el cuerpo de Aern antes de extenderse. Cuando el maná pasó por los cuerpos de los fantasmas, todas las desventajas que experimentaron desaparecieron. ¿Hierro? Sí. Tú. Tus ojos. Lintel no pudo evitar estremecerse y dar un paso atrás cuando Aern se giró para mirarlos. Lo mismo ocurrió con los otros fantasmas. ¿Qué les pasa a mis ojos? ¿Está brillando? Sí. ¿Qué es lo que tú? Aang frunció el ceño y trató de hablar, pero de repente sonó una notificación antes de que pudiera terminar sus palabras. Una antigua bruja ahora te está apuntando a ti, la persona que se asimiló a Tumuns. La bruja intentará lidiar contigo primero a partir de este momento. La bruja ha detenido la expansión de la grieta dimensional mientras comienza el proceso de convertirla en una puerta. Una ola de maná contaminado se extenderá por todo el noreste debido al proceso de territorialización en curso. Detén a la bruja y sella la grieta dimensional. Esta misión es como una misión principal. Sin embargo, debido a que la apertura oficial aún no ha ocurrido, no se incluirá en las misiones principales. En cambio, se otorgará una recompensa mayor a cambio de no ser incluido en las misiones principales. Al completar esta misión,
recibirás directamente una pista sobre otra especie fantasma. Una bola de fuego azul comenzó a caer del cielo apenas terminaron las notificaciones. La bruja ahora ha considerado a Aaron como la existencia más amenazadora de la zona. Entonces, ella estaba tratando de deshacerse del primero. ¡Wow! ¡Oh! Lo entiendo. Iron se volvió para mirar a Carl Gustav ante la insistencia de Aul. Carl Gustav asintió levemente y dio sus órdenes. Dado que las desventajas que los hicieron sufrir antes habían desaparecido, los fantasmas pudieron mostrar lo que era una élite mientras barrían a los miles de espectros que parecían bloquearlos. Bolas de fuego azules volaron nuevamente para evitar que los fantasmas se movieran, pero Carl Gustav dio un paso adelante para detenerlo él mismo. La espada de Carl cortó docenas de bolas de fuego azules con la onda de choque de su espada. Infundió su maná en su espada y usó su técnica Quick Draw Sword para volar las docenas de bolas de fuego que se encontraron. Pero las bolas de fuego azules no fueron el final. Estallido. 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 A medida que avanzaban, no solo aparecieron las bolas de fuego, sino que incluso los espectros, árboles fantasmas y muñecos gigantes aparecieron uno tras otro para detenerlos. Las desventajas incluso comenzaron a hacerse más fuertes cuanto más avanzaban. Los fantasmas empezaron a sentirse agotados. Era como si la bruja estuviera tratando de enseñarles los horrores del reino de las brujas. Sin embargo, como para ayudar a los fantasmas, el bombardeo desde el exterior continuó mientras la unidad Drake y las unidades dirigibles comenzaron a correr el riesgo de romper la barrera que cubría la selva negra. Los caballeros también descendieron de las grietas y huecos que se crearon en la barrera. Hay una brecha, vamos. Las unidades Drake y Airship mantuvieron la barrera bajo control mientras Crimson avanzaba para bloquear la poderosa magia que apuntaba a las unidades. Los fantasmas inmediatamente volaron hacia adelante cuando vieron que las cosas que los bloqueaban se aflojaron y mostraron un espacio. Inmediatamente cavaron en los huecos y pasaron. Siguieron avanzando hasta que una pantalla negra los detuvo. Sin embargo, gracias a que Carl Gustav usó toda su fuerza, la pantalla se rompió después de ser golpeada por docenas de ondas de choque de su espada. Eso. Una enorme grieta dimensional apareció una vez que se rompió la pantalla negra. Los fantasmas no pudieron evitar mirar fijamente al cielo. Sin embargo, los ojos de Aaron no se dirigieron hacia la grieta. Búho. Vio una lechuza gigantesca tirada en el suelo con los ojos cerrados. ¡Uau! ¡Hurra! Aaron rápidamente se movió para llevar a su bestia divina allí cuando escuchó la petición de Aul. Los fantasmas inmediatamente se movieron para ayudar a Aaron cuando lo vieron moverse. Eres persistente. Los fantasmas instintivamente levantaron su espada cuando una muñeca de calabaza con un sombrero de bruja y una guadaña apareció en el cielo. Sin embargo, a diferencia de la muñeca de calabaza de antes, la pequeña muñeca de calabaza con sombrero de bruja podía usar magia. Incluso usó un viento negro para bloquear la espada de dintel, la espada más rápida entre los fantasmas, mientras convocaba a innumerables monstruos para lidiar con los demás. Los fantasmas se ocuparon de los monstruos convocados, mientras que Carl Gustav se ocupó personalmente del muñeco de calabaza que llevaba un sombrero de bruja. Mientras tanto, Aaron se acercó rápidamente a la lechuza dormida. Ahora que lo pienso, ¿dónde están los insectos del vacío? Cuando Aaron tocó la gigantesca lechuza mientras se preguntaba dónde estaban los insectos del vacío a pesar de que se abrió la grieta dimensional, el espacio comenzó a distorsionarse. ¿Espejismo? Se dio cuenta de que estaba engañado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los insectos del vacío comenzaron a congregarse en el área cuando el espacio se distorsionó y mostró la situación real en el área. Aaron apretó los dientes mientras saltaba. Numerosos insectos vacíos acudieron en masa desde atrás mientras una llama azul volaba hacia él desde arriba.
ul, 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 ul. Aeon rápidamente maniobró y se dirigió hacia el gigantesco búho bajo la guía de Aul, que apareció frente a él. Molesto. Una muñeca de calabaza que llevaba una guadaña gigantesca varias veces más grande que su cuerpo apareció mientras blandía su guadaña. Sonido metálico. Ir. Aeon bloqueó al muñeco de calabaza mientras instaba a Aul a avanzar cuando lo vio dudar por su culpa. Chumuns firmó un contrato con un humano, eso es gracioso. Bravo. Bravo. El búho ululó a la muñeca de calabaza. Búho le dijo al muñeco calabaza que era el que tenía gracia. Después de todo, la muñeca calabaza también se ató a una bruja. El ser una vez noble y honorable ahora era simplemente un familiar para una bruja. Mientras la bestia divina y el familiar estaban ocupados uno frente al otro, Aeon rápidamente blandió su espada hacia los insectos vacíos que venían detrás de él. La muñeca calabaza abandonó este concurso de miradas mientras se concentraba en Aeon con más fiereza. El búho, por otro lado, voló directamente hacia donde estaba su cuerpo. Una pantalla negra, como la que detuvo a los fantasmas antes, pareció detener a Búho, pero Búho simplemente se convirtió en luz y la atravesó. ¿Está en ese lugar? Quizás fue porque Aul había atravesado la pantalla negra que de repente apareció un camino de la nada. Parecía que el hechizo de ilusión se había roto cuando de repente apareció una abertura en el lugar que habían pensado que era solo una simple pared de montaña. Estoy en problemas. La muñeca calabaza comenzó a ejercer su fuerza con seriedad. Llamas azules cubrieron la pequeña muñeca de calabaza y su guadaña mientras los espectros corrían por todo su pequeño cuerpo. Pequeño humano. Soy muy curioso. Me pregunto cuánto tiempo aguantarás contra mí. Los espectros cubiertos de llamas azules volaron hacia Aeon con solo un simple movimiento de su guadaña. Cacacacaca. Cuelga ahí. Será un honor para usted si puede aguantar un rato. Te doy el honor de luchar contra mí, el rey fantasma nigromante. Numerosos espectros aparecieron en el aire una vez más después de que la muñeca calabaza terminó sus palabras. Llamas azules volaron desde el cuerpo de los insectos muertos del vacío cuando se materializaron en cientos y cientos de espectros que se convirtieron en un ejército fantasma. ¿Tú? ¿Quién eres? Te dije. Soy el rey fantasma. ¿Pero eres el familiar de la bruja? Porque ella lo vale. Y tenemos el mismo propósito. Iron miró al rey fantasma con incredulidad. Tienes curiosidad por muchas cosas. Si tienes mucha curiosidad, deberías esperar hasta que esa bestia divina bastarda despierte por completo. No puedo responderte porque tengo restricciones, pero la reina bruja es diferente. Puedes preguntarle. Reina bruja. Por supuesto, eso solo es posible si puedes sobrevivir a esta terrible experiencia. Entonces, el ejército del rey fantasma comenzó a moverse. Aeon apretó los dientes mientras levantaba su espada para enfrentar a los numerosos espectros frente a él. Jo. Bien. Sobreviviré y escucharé tus respuestas. Luego, comenzó a concentrar su maná en su espada. El camino que eligió fue la supervivencia. Eligió aguantar y aguantar hasta sobrevivir hasta el final. Ese fue su camino. Al igual que el acero que se volvía más duro cuanto más lo martillaban, quería sobrevivir fundiendo las innumerables dificultades que experimentó en su espada. Y ahora mismo, la voluntad de Aeon estaba firmemente contenida en su espada. Su voluntad permaneció tan dura como el acero mientras veía a estos innumerables soldados espectros como una herramienta para fundirse a sí mismo. Usaría su cuerpo y su maná como materiales para construir su espada de acero y encontrar la respuesta. Venir. Capítulo 70. Tratar con la bruja. 2.
Iron eliminó a los espectros del ejército fantasma que corrió hacia él. Había practicado su manejo básico de la espada y el manejo básico de la espada imperial hasta el punto de que se había arraigado profundamente en sus huesos. Sin embargo, a pesar de que su habilidad con la espada era la más básica de todas, su maná y su postura perfecta eran más que suficientes para lidiar con los espectros y fantasmas que corrían hacia él. Los cuerpos de los espectros que se habían materializado a través de las llamas azules eran tan duros como el acero, pero no eran rival para un acero que había sido fundido durante un periodo de tiempo mucho más largo. El acero que se fabricó con urgencia estaba destinado a colapsar bajo una espada de acero fabricada por un verdadero maestro artesano. Incluso si la espada de acero se lastimara y se debilitara en el proceso, la espada de acero de un verdadero maestro no se rompería. Algunos dirían: a veces es necesario saber cuándo dar marcha atrás. Mientras que otros dirían: a veces es necesario romperse para sobrevivir de verdad. Y eso era cierto. Iron también había vivido así en su vida anterior. Pero se arrepintió de vivir así. Hubo personas que murieron por su propio juicio. Personas que habían sido utilizadas. Gente que rugió de frustración. Todas estas personas pasaron por su cabeza. Ellos fueron la razón por la que eligió nunca ser quebrantado ni sacudido en esta vida. Y ese pensamiento había llevado a la creación de su acero. Muy bien, chico. El rey fantasma habló con admiración mientras observaba a Aaron reducir constantemente a cientos de su ejército. Luego, comenzó a moverse personalmente mientras balanceaba su enorme guadaña hacia el cuerpo exhausto de Aaron que estaba herido y maltratado por el ejército fantasma. Al ver esto, Aaron rápidamente corrigió su postura y levantó su espada para bloquear la enorme guadaña envuelta en llamas azules. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. A pesar del asalto despiadado de la guadaña cubierta de llamas, Aaron aún mantuvo su postura. Al verlo permanecer firme, el pequeño muñeco calabaza aumentó aún más la intensidad de su ataque. Incluso los numerosos espectros del ejército fantasma atacaron a Aaron, lo que le hizo más difícil soportar la lucha. Blandió su espada hasta que sus brazos ardieron por la tensión. Hombro. Hermético. Cintura. No había ninguna parte de su cuerpo que no estuviera herida. Pero él todavía se mantuvo firme. Eres bastante duro. A pesar de recibir los ataques de un ser mucho más fuerte que él, el chico se mantuvo firme e implacable. Solo mirarlo hacía que el muñeco calabaza se sintiera exhausto. Entonces, pensó que debía terminar mientras se preparaba para un fuerte golpe final. Tu camarada aparecerá si eres capaz de detener esto. Si eso pasó, entonces, es mi derrota. La guadaña de la muñeca calabaza aumentó aún más de tamaño. Luego, todo el ejército fantasma se convirtió en llamas azules que fueron absorbidas por la guadaña. Probablemente te convertirás en el mayor obstáculo para nuestros planes si sobrevives a esto. La muñeca de calabaza que contenía al rey fantasma empujó todo el poder que pudo reunir en su enorme guadaña. El rey fantasma no podía usar mucho poder ya que necesitaba mantener los espectros y los árboles fantasma para bloquear a los guardabosques y los fantasmas, pero aún así se aseguró de reunir suficiente fuerza para aplastar al joven frente a él. Solo te preguntaré una cosa. Cuando el rey fantasma escuchó las palabras de Aaron, inclinó la cabeza mientras levantaba la enorme guadaña cubierta de llamas azules. Si es algo que se pueda responder. ¿La bruja aquí, es ella solo una persona? El rey fantasma se rió ante la pregunta de Aaron. Había logrado darse cuenta de esto hace un momento. Pero hasta que llegaron a este lugar no apareció ninguna bruja. Solo el rey fantasma, su familiar, apareció para detenerlos. Al principio, pensó que era por la grieta dimensional. Pero con el tiempo se dio cuenta de que no habían aparecido otros familiares. Entonces, sus pensamientos se volvieron locos.
Parecía que la reina bruja estaba sola en este lugar. Pensó que si era la existencia la que guiaba a las brujas, una existencia que estaba más allá del nivel maestro, entonces ella era lo suficientemente fuerte como para hacer algo tan ridículo incluso si estaba sola en su reino. Bien. Solo existe una, ella. Ella es la última y más fuerte bruja. Sola. ¿Está lidiando sola con todas las élites del noreste? El reino de la reina es un lugar en el que ni siquiera un gran maestro se atrevería a entrar. ¿No es obvio? El rey fantasma agitó su guadaña hacia Aarn. Blandió su guadaña como si ya tuviera suficientes preguntas y ya hubiera escuchado sus últimas palabras. Pero en ese momento, el maná de los alrededores acudió en masa hacia Aarn, lo que creó una sensación extraña en su cuerpo. La ráfaga de viento creada por el maná extinguió las llamas azules que envolvían la enorme guadaña. La llama creada a partir de las almas de los insectos del vacío fue instantáneamente disipada por la ráfaga de viento negra que voló alrededor de Aarn. Incluso los espectros estallaron en una pizca de luz cuando el viento negro pasó a su lado. Gracias. Iron inmediatamente levantó su espada correctamente cuando sintió la ayuda de Aul. Lo único que quedó frente a él fue un grupo de maná en forma de una enorme guadaña. Eso era lo único que le quedaba por soportar. ¿Puedo hacerlo? Aang blandió su espada para detener la enorme guadaña que apuntaba a dividirlo en dos. Su espada, que había sido comprimida hasta su límite, se ennegreció un poco siguiendo su voluntad de acero. La extraña sensación que sintió cuando estaba bloqueando los ataques del elfo oscuro en Winter Mountains apareció de repente una vez más. Y en ese mismo momento, el maná en la espada de Aang comenzó a cambiar. Entonces, la guadaña del muñeco de calabaza y la espada de Aang chocaron. Auge. La colisión creó una enorme onda expansiva que sacudió la propia tierra. Pero a pesar del enorme impacto, la espada de Aang no tembló. Incluso sus dos piernas permanecieron firmes y sólidas mientras soportaba el ataque. ¡Qué buena espada! Crack, crack, crack. El rey fantasma miró su guadaña con decepción cuando vio que no era capaz de atravesar el maná de acero de Aang. Aang frunció el ceño cuando vio que los ojos del muñeco calabaza se cerraban con tristeza. Parecía un poco distorsionado en este momento. Y fue extrañamente repugnante. Chico, tener esta buena espada debe ser por tus habilidades. En el momento en que el rey fantasma dijo esto, la pared detrás de ellos explotó. Antes de que Aang se diera cuenta, la espada de Dintel ya estaba tratando de apuñalar a la muñeca de calabaza. Sin embargo, la enorme guadaña del rey fantasma inmediatamente detuvo la espada de Dintel. Creo que es hora de que regrese. ¿Pelearás con mi reina en el segundo asalto? Suena divertido. Los fantasmas se congregaron uno por uno alrededor de Aang después de que el rey fantasma desapareció. ¿Estás bien? Sí. Sobreviví gracias a esta espada. Carl Gustav miró fijamente a Aang, que se concentraba en su espada. Incluso en Winter Mountains, durante la crisis de la muerte cuando lucharon con los elfos oscuros, la que creó un milagro no fue otra que la espada de Aang. Quizás fue gracias a la presencia firme y estable del adamantium que la espada pudo mantener su forma a pesar de que el mitril estaba agrietado y roto. Pero debido a que su espada se rompió en las montañas invernales, tuvieron que derretir la espada rota de un general para reparar la espada de hierro. Atesora y aprecia tu espada un poco más, ¿va a ser así siempre? Dintel reprendió a Aang cuando vio que su espada estaba bastante dañada. Aang sonrió amargamente al sentir que su conciencia se retorcía un poco. Guarda el chat para más tarde. Carl ayudó a Aang a arreglarse mientras lo decía. Cada uno de los fantasmas usó pociones para sus primeros auxilios mientras se ayudaban mutuamente a colocar vendas y hierbas medicinales en sus heridas. Inmediatamente se mudaron justo después de arreglarse.
El suelo comenzó a temblar cuando Búho se movió desde el interior de la pantalla negra rota. ¿La bruja? No. Es nuestro aliado. Aang se rió entre dientes al sentir que el poder divino en su cuerpo aumentaba. La mano que sostenía su espada se apretó cuando la fuerza lo llenó una vez más. Entonces, el suelo se derrumbó cuando apareció un búho gigantesco que solo podía verse en fantasías. Sus dos enormes ojos brillaron con una brillante luz azul hacia el cielo que instantáneamente rompió la barrera de la bruja. Cuando la barrera se rompió, vieron la espada tormenta de Crimson, que luchaba contra la magia de la bruja desde fuera de la barrera, girando ferozmente. Es realmente una grieta dimensional. El paisaje que vieron después de que la barrera de la bruja y la magia desaparecieron fue un edificio gigantesco y una puerta hecha de innumerables insectos vacíos. El edificio se hizo apilando enormes insectos vacíos, incluso la puerta se arregló usando los insectos vacíos como una especie de cemento. Era muy extraño, pero aún así fue posible gracias a la obra de la bruja. ¿Magia de ilusión? No, manipulación brujería, ¿cómo pudo manipularlos? Lintel no pudo evitar murmurar para sí mismo cuando vio que la bruja incluso tenía el poder de manipular los insectos del vacío. Sus habilidades eran realmente magníficas. ¿Es esta una bruja antigua? ¡Qué asombroso! Incluso Crimson admiró sus poderes cuando bajó al suelo. ¿A qué persona en el mundo se le ocurriría utilizar los insectos del vacío de esta manera? Es por eso que antes no había muchos insectos vacíos. Dintel finalmente se dio cuenta de que esta era la razón por la cual solo había unos pocos insectos vacíos en comparación con la situación que experimentaron en las montañas invernales. Las cejas de Crimson se torcieron cuando vio que la bruja todavía estaba manipulando los insectos vacíos que parecían fortalecer el área cerca de la puerta. Dejó suficientes insectos vacíos para territorializar y esparcir maná contaminado mientras usaba el resto de esta manera. De esta manera, no tendría que preocuparse por traer maná para hacer crecer la grieta dimensional. Debería aplastar eso primero. Tan pronto como la espada tormenta de Crimson estalló, la magia de la bruja entró volando y lo mantuvo bajo control. También aparecieron en el cielo enormes cantidades de espectros. Dos lunas también comenzaron a moverse hacia la grieta dimensional. Usó el maná de la selva negra para ayudarlo a acercarse a la grieta dimensional. En ese momento, apareció de repente la bruja que tanto habían estado buscando. ¡Wow! La ira de Two Moons aumentó cuando disparó luces desde sus enormes ojos. Sin embargo, su ataque de bienvenida no golpeó a la bruja en absoluto. Crimson intentó perseguir a la bruja que se movía entre destellos, pero se vio obligado a luchar contra la bola de luz negra con la que había luchado antes. Esto, duele mi orgullo. Crimson sonrió amargamente cuando vio a la bruja lidiando con Two Moons mientras lo mantenía bajo control. A pesar de que se acercaba rápidamente el momento de dejar su deber, todavía no podía creer que lo tratarían así. Inevitablemente hirió su orgullo. No tuvo más remedio que admitir que la bruja era verdaderamente una existencia fuerte. Ella era una existencia que no se quedó atrás a pesar de tratar con Two Moons y un ser de nivel maestro. Además, la muñeca calabaza de antes también apareció y luchó contra los fantasmas una vez más. De verdad. ¿La bruja realmente está luchando contra ellos sola? Logró detener al ejército con sus muñecas, árboles fantasma y los espectros de su familiar mientras trataba directamente con el maestro y dos lunas. Sus habilidades eran realmente asombrosas. Mientras observaba la agitada batalla que mostraba las tremendas habilidades de la bruja, la conciencia de Aang de repente se volvió borrosa. ¡Puaj! ¿Hierro? De repente, Aang se tambaleó y perdió el conocimiento por un momento mientras cortaba su espada. Pero lo más sorprendente fue el hecho de que los espectros y las muñecas de la bruja no lo atacaron a pesar del evidente vacío en sus defensas.
En el momento en que vio esto, se dio cuenta de que lo que había experimentado era causado por la bruja. Monstruo. A pesar de luchar contra Crimson y Two Moons, la bruja aún pudo hacerle esto. No había otra palabra adecuada para ella excepto la palabra monstruo. La conciencia de Aaron se desvaneció por completo cuando este pensamiento final pasó por su cabeza. Un contratista de bestias divinas, no había tantos en la antigüedad. Bastante interesante. Cuando Aaron vio a una joven que salía lentamente de las profundidades de la oscuridad del espacio, inmediatamente entendió quién era. ¿Bruja? Fufú. Tal como dijo el rey fantasma, tu cabeza realmente funciona bien. La bruja creó una silla de la nada antes de sentarse seductoramente. El rey fantasma me dijo que un niño pequeño quiere preguntarme algo. Entonces, trabajé muy duro, ¿sabes? Aaron miró seriamente a la bruja cuando escuchó sus palabras. ¿Pero sabes lo que significa preguntarle a una bruja? Aaron negó con la cabeza en respuesta a la bruja. Un precio. Cuando le preguntas algo a una bruja, siempre debes estar dispuesto a pagar el precio digno de la respuesta que quieres saber. No sé lo que estás pidiendo, pero ¿tienes ese precio? ¿Qué pasa si no tengo ese precio? Entonces, todo esto no tiene sentido. La bruja miró fijamente a Aaron mientras decía esto. Parecía que no tenía muchas expectativas, por lo que no importaba si Aaron no tenía nada que ofrecer a cambio. ¿Crees que no tengo ningún precio que pagarte? De lo contrario. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Solo tengo un poco de curiosidad acerca de la persona que firmó un contrato con Two Moons. La bruja sonrió sensualmente mientras hablaba. Me preguntaba por qué alguien que tenía la nariz en alto incluso en la antigüedad estaba dispuesto a firmar un contrato con un humano. La bruja se rió entre dientes mientras hacía girar su dedo en el aire. Si no tienes el precio a pagar entonces esta oportunidad. Tengo. ¿Tienes? Para que lo sepas, tu vitalidad es demasiado insignificante y no puede usarse como precio. La bruja sonrió mientras miraba a Aaron. Aaron se dio cuenta de que la bruja mentía cuando le dijo que la vitalidad del niño tenía poco valor. Simplemente se mostraba reacia a quitarle la vida a un niño pequeño. Tengo información sobre mí. Pero es algo que necesito saber. La bruja parecía no estar tan interesada en su historia. Pero Aaron simplemente le sonrió. Probablemente sea bastante interesante. Bien. Lo escucharé y les diré algo que corresponda. La sonrisa de Aaron se hizo más profunda cuando la bruja aceptó el trato. La bruja ahora no tuvo más remedio que revelar la información cuando de repente apareció un hilo rojo y los conectó. Cuando Aaron confirmó que la bruja no podría echarse atrás, silenciosamente abrió la boca. No soy de este lugar. ¿Qué? Eso es literalmente lo que significa. No soy de este mundo. Las pupilas de la bruja temblaron en el momento en que escuchó las palabras de Aaron.